Cuando te pregunten la pose para una foto, Así. esta es la común. Ya que están con la cámara para el código QR, también tómenos una foto así. Así. Y nos ponen en Instagram, viendo a Jesús joven como yo. Es más, tómense una foto así con la tele. Cabal. Y le ponen hashtag pose de Claudia. No. Segmento de alégrate. Ah, bueno. Alégrate. Hashtag alégrate, hashtag pose de Claudia, hashtag Hashtag José. Inmaculada Concepción. Azul. Azul, hashtag azul. Bueno, ya. Bienvenidos al segmento de Alégrate. Pues nosotros estamos muy alegres de poder compartir este segmento con todos ustedes. Hoy en una fecha especial, justo cayó una solemnidad mariana. Y justo pues estamos acá compartiendo con todos ustedes, así que esperamos que juntos podamos aprender, podamos platicar un poquito, ¿verdad? Porque pues acá se toca como una idea del tema global, por así decirlo, pero que ojalá a todos nos deje algo para reflexionar, ¿verdad? Que sea algo con lo que nos quedemos el día de hoy en nuestra oración, en nuestra reflexión personal, para que vayamos descubriendo aquellas cosas quizás nuevas o quizá que ya veíamos, sentíamos, pero que necesitan ser como un poco avivadas, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, bienvenidos a este segmento de Alégrate. El tema de hoy, pues ya lo hemos mencionado durante todo el programa. No temas, María. Y se llama, como dijo José, no temas María, no temas José. No, pero es no temas María. Y este título pues salió de una línea, de un versículo del Evangelio que hoy pues leímos, que meditamos y que vivimos para los que pues hemos tenido la oportunidad de ir a la Santa Misa de esta solemnidad. Entonces pues en ese versículo, en esas letras nos vamos a centrar el día de hoy, pero sin antes decir que justo hoy 8 de diciembre estamos celebrando la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima. Y pues justo también escuchaba yo una reflexión que no era que esto se reconociera o se supiera el día que proclamaron el dogma, ¿verdad? O en la fecha que proclamaron el dogma, pues fue por el Papa Pío IX, en 1854. Pero decían, no es que hasta ese momento se supiera que la Virgen era inmaculada, sino que ya se sabía desde el inicio de la iglesia, solo que esa fecha fue la proclamación, ¿verdad? Porque así es nuestra fe. Nosotros creemos que la Virgen Santísima pues no tuvo mancha, no tuvo pecado original, ¿verdad? Desde su concepción, y así lo dice el dogma. Dice, María había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa este dogma. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces nosotros creemos en la Inmaculada Concepción de María desde el primer instante. Me gusta que diga eso de que desde el primer instante, desde el primer momento en que María fue concebida. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, nos dice, que es algo de lo que vivimos hoy en el Evangelio, dice, entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Son palabras muy hermosas, son pues un saludo, ¿verdad? Ese pasaje de la Anunciación que es tan preciado, que es tan hermoso y que nos enseña muchísimas cosas para nosotros en nuestra vida cristiana, el decir sí, el hacer la voluntad de Dios, que es lo que vamos a hablar un poquito también, el de la obediencia, el de la escucha, el de tener un corazón sencillo y puro. O sea, el pasaje nos enseña tanto la actitud de la Virgen María, como también las palabras que dice el ángel, la intervención del Espíritu Santo, la encarnación. O sea, hay mucho, ¿verdad? Hay mucho en este texto que alimenta nuestra alma para que nosotros podamos imitar las virtudes de la Virgen María.
Y pues nosotros los jóvenes nos llenamos de muchos temores, de muchos miedos. Cuando nosotros nos enfrentamos ya a una vida pues con más responsabilidades, con más compromisos, ¿verdad? De estudio, trabajo, cuando ya vamos creciendo y cuando nosotros también nos vamos enfrentando a las exigencias de la vida cristiana, pues aparecen muchos miedos, muchos temores de cuestionarnos si esto vale la pena, si seguir a Cristo pues está bien, si ir contracorriente pues es aceptado o no, si mi vida va a ser un constante estar, por ejemplo, dentro de la iglesia y nos vamos a perder ciertas cosas. O sea, hay muchas situaciones que pueden provocar en nosotros un miedo y un temor de responder a Dios, de responder a la voluntad de Dios. Entonces, todos acá hemos tenido algún temor, ¿verdad? Algún miedo. Pero hoy creo yo que es importante recordar estas palabras del ángel, no temas María, que ese sea también como nuestro lema, ¿verdad? De no temas María. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo, el Señor te llena, ¿verdad? El Señor te da lo que necesitas para enfrentar lo que se te venga, las dificultades, las situaciones difíciles. Como decía también el Padre Manuel aquel día, el Señor no es que nos vaya a quitar el dolor, no es que nos vaya a quitar así las cosas, sino que nos va a dar lo que necesitamos para poder enfrentar el dolor y el sufrimiento. Pero pues nosotros los jóvenes a veces tememos mucho en realidad de ver si estamos haciendo lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que ese es un sentimiento que puede provocar en nosotros los jóvenes, el miedo, el temor de saber si estoy haciendo lo que Dios quiere para nosotros. Exactamente, y pues ahí sí que regresando un poquito a lo que decías al inicio, también hacer énfasis en eso, ¿verdad? De repente hay personas que creen que los católicos pues nos sacamos las cosas de la manga o de repente, pues está escrito ya, pero la verdad es que en la Iglesia Católica se llevan muchos estudios, se hicieron muchas reuniones, se discutió mucho también sobre qué creer, qué no creer, qué es verdadero, qué no es verdadero, se le pidió obviamente muchísima iluminación al Espíritu Santo y pues ya fueron varios obispos y personas importantes en su momento que decían, bueno, sí, es esto cierto, Dios nos está diciendo que esto es así y precisamente hay muchas cosas a las que se les llama misterios. De hecho, en el rosario hay muchos misterios y se llaman así porque para la lógica humana no se puede entender solo así como, ay, ¿cómo es que un espíritu embarazó a la Virgen? Exacto. Sino que de verdad es así como esa iluminación del espíritu, decir, no, sí fue así. Y pues eso es lo que nos lleva a asegurar al 100% que pues la Virgen fue inmaculada desde la concepción. Exacto, y es algo muy importante que por eso la iglesia para mí es tan rica, ¿verdad? Tiene mucha riqueza porque cada año podemos recordar lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Recordar que este dogma es una verdad de fe y recordar que ahorita que iba a mencionar que muchas veces este temor que nosotros tenemos de responder al llamado de Dios, a la voluntad de Dios en nuestra vida, puede verse envuelto por el pecado, ¿verdad? Recordemos que la Inmaculada Concepción de la Virgen María quiere decir que ella no conoció pecado, o sea, ni sus consecuencias. O sea, la Virgen María no fue concebida con el pecado original como todos nosotros, ¿verdad? Entonces, María siempre vivió en una santa pureza, en una santa sencillez. Entonces, a veces nuestros temores se ven muy arraigados, muy envuelto por nuestro pecado, o sea, por la inclinación hacia el pecado que nosotros sí tenemos, porque pues nosotros no somos inmaculados, ¿verdad? O sea, nosotros sí hemos nacido con el pecado original, a través del bautismo pues hemos sido limpios, pero nosotros continuamente estamos siendo redimidos, ¿verdad? En cambio, en lugar de la Virgen María, pues ella sí es una inmaculada, o sea, ella sí no tiene mancha, imagínate, ella no conoce el pecado. Entonces, incluso también pasa con las apariciones, porque así como las apariciones que han sido aprobadas precisamente es porque se hace un estudio, se mira que sea verdad. A mí, bueno, eso lo aprendí, por ejemplo, ahorita hace poco con lo de la aparición en Medjugorje,
que de repente hay personas que ya como que lo creen y hay gente que dice, no, tiempo, o sea, se está estudiando, se está analizando, se está hablando con los testigos y todo, para ya de aquí a un tiempo decir, bueno, pues la Virgen sí estuvo en Medjugorje y sí pasó lo que dicen. Así pasó con la Virgen en su aparición en Guadalupe, en Fátima, etcétera. Entonces también es eso, ¿verdad? Se lleva un estudio para saber que así es y que como tú también dices, la Virgen se le aparecía a personas y lo primero que se entiende es como miedo, es así como, ¿de verdad la Virgen se me está apareciendo? Es así como uno también... Es eso, ¿verdad? Imaginarse que la Virgen se te está apareciendo es así como... A mí también siento que me daría así como pena, así como... Virgen, eres tú, yo. Entonces sí nos termina dando temor y ya concluyendo en mi punto lo que dice Claudia, pues también es eso, ¿verdad? De que muchas veces nos da miedo el no tener como que esa certeza. Solemos tener miedo a lo desconocido, a lo nuevo y de repente pues sentimos ese llamado de Jesús, de Dios también a cierta vocación, ya sea de repente personas que tienen ese llamado hacia el sacerdocio, hacia la vida consagrada y también lo primero que sentirán es como esa inseguridad de decir, ¿será que sí es esto? ¿Será que no voy a fallar? ¿No le voy a fallar a Dios? Entonces es tomar el ejemplo de la Virgen y decir, no, bueno, Dios me está llamando para esto, pues voy a seguir ese camino que Él me está pidiendo. Así es, y tocaste el tema muy importante porque sí existe ese miedo, ese temor de ver si realmente estamos escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Y si realmente estamos siguiendo su voluntad y no la nuestra, ¿verdad? Y lo decía un sacerdote ayer en una de las homilías en las vísperas de la Inmaculada, la esencia de esta solemnidad es reconocer que la Virgen María escuchó la voz de Dios y siguió su voluntad. Entonces, nosotros para poder como disipar este temor de si estoy haciendo bien las cosas, si sigo a Cristo o no, si respondo al llamado, si hago algo, ¿verdad? Cristianamente, tenemos que entender que lo que tenemos que hacer es imitar las virtudes de la Virgen María, ¿verdad? Para que este temor vaya disipando. Mientras más imitemos las virtudes de la Virgen María, pues más seguros vamos a estar, ¿verdad? Entonces, 3 virtudes. O sea, sabemos que María es el modelo perfecto de santidad, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a quedar con 3 virtudes que nos enseña esta solemnidad, y esas 3 virtudes que nos van a ayudar a disipar ese temor para seguir la voluntad de Dios como ella es la obediencia, la gracia y la sencillez, que son 3 virtudes que todos los días nosotros los jóvenes tenemos que pedirle mucho al Señor, la obediencia, ¿verdad? Muchas veces somos muy soberbios. Somos soberbios, no seguimos lo que tenemos que hacer, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. La gracia, ella, pues la Virgen María es la llena de gracia, ¿verdad? Entonces, como decía, ella es el mayor ejemplo de santidad. Entonces, también si imitamos sus virtudes, pues buscamos más la santidad. Y entonces esa gracia, ese don gratuito que el Señor nos da, pues debemos pedírselo a Él también, ¿verdad? Mantenernos en gracia. Y la sencillez de corazón, la humildad, la sencillez de la Virgen María, de decir sí, que ella siempre nos acompañe para decir sí, sí al Señor, porque el Señor pues nos necesita, la Iglesia nos necesita. Entonces, a ejemplo de la Virgen María, pues estamos invitados a imitar sus virtudes y parecernos un poquito al corazón de ella para decirle sí al Señor, para seguir la voluntad del Señor, y que pues se vaya disipando ese temor y que se vaya achiquitando el temor y que vaya creciendo el amor, ¿verdad? Exactamente, y dice que pues acercarnos también a ese Inmaculado Corazón de María y pues como tú dices, ¿verdad? Hacer énfasis en esas 3 virtudes, que hay que tener esa sencillez de aceptar que pues hay alguien que no es que nos esté dando órdenes, o sea, Dios tampoco es como, tienes que hacer esto, sino que más que todo es como ese llamado, ese... Sí, dedícate a esto. Ajá. Entonces pues tienes esa sencillez que va de la mano con la humildad y pues eso ya lleva a esa obediencia, a cumplir con lo que Dios nos está pidiendo, nos está solicitando, y que al final pues es lo que nos termina dando esa gracia completa y esa alegría plena de saber que estamos haciendo lo correcto. Sí, el Señor nos va mostrando el camino. Entonces, por eso tenemos que pedirle mucho a la Virgen María que nos ayude a escuchar su voz para seguir ese camino que el Señor nos está diciendo. Y no nos obliga a nada, nosotros somos libres, ¿verdad? Sí.